Bueno, muy bien, buena tarde, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a aplicar la herramienta de Power Query. Vamos a listar las bases de datos, hacemos unas consultas, las bajamos a Power BI y en Power BI hacemos los informes. Ya es un taller completo para que ustedes dimensionen bien, pues, cómo es que se realiza un proyecto en Power BI. Bien, la base de datos es una base de datos de ventas. Esta base de datos de ventas, pues aquí viene el código del consultor, la fecha del pedido, la fecha de la factura, bueno, vienen unos datos acá. Esta base de datos, con esta base de datos de ventas es que debemos de presentar el informe, pero la tenemos que implementar porque falta el nombre del consultor, tenemos que calcular la fecha que tenemos que generar un indicador para saber qué tanto se demora la facturación. Necesitamos el nombre de la categoría porque solamente tenemos el código. Necesitamos el nombre del producto, necesitamos liquidar unos costos. O sea, hay que hacer un proceso para implementar esta base de datos porque le falta información. Alguna de esa información pues la vamos a encontrar en estas otras dos tablas, en la tabla de consultor, en la tabla de producto y en la tabla de categoría. Entonces, explico. Estos códigos de consultor aquí son los mismos códigos que yo tengo acá. Los códigos de los productos son los mismos que tengo aquí. Y los códigos de categoría son los mismos que tengo aquí. Toda la implementación la voy a hacer desde Power Query. Una de las cosas importantes antes de hacer cualquier proceso, si las bases de datos se pueden convertir a tabla, entonces debemos de convertirlas de una vez a tabla. Ya estas bases de datos, pues digamos que tienen el principio de estructuración, que no tienen títulos, no tienen totales de columnas, cada dato va en una columna. Las columnas donde se repiten las palabras están estandarizadas, o sea que no hay Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, etcétera, ¿no? O sea que tienen todas las condiciones para ya poderlas subir. Sin embargo, como yo las voy a subir a Power Query, en caso de que me falte algo, quiera cambiar algo, lo puedo hacer desde Power Query. ¿Listo? Entonces decíamos que para convertirlas en tabla nos paramos aquí, podemos decirle aquí insertar y le decimos tabla, ¿sí? Él automáticamente delimita toda la base de datos. Mira que ya esta es una basecita de datos mucho más grande, tiene 20.000 registros, ¿no? Como yo no conozco la base de datos, yo bajo a ver si la está marcando todavía. 20.018 registros tiene esta base de datos, ¿no? Entonces, ahí está cogiendo toda la base de datos. En este cuadrito de crear tabla no tengo que cambiar nada. Solamente tengo que verificar que él esté marcando bien el rango y que tenga activada la tabla tiene encabezado, ¿cierto? Le damos a aceptar. Aparece de una vez la pestaña diseño de tabla. Y aquí en tabla 1, entonces le vamos a decir que se va a llamar de ventas. De ventas. Le damos enter y ahí está creada. Listo. Ya quedó creada como tabla. El principio de que las bases de datos se creen como tabla es que cuando entre nueva información, esa información se va a integrar de una vez a la tabla y la tabla como queda conectada con Power BI o con Power Query se pueden actualizar los datos. Ese es el sentido principal de que las bases de datos tengan formato de tabla. Vamos a convertir a tabla también esta tabla de consultor. Control T le podemos decir también. Parado dentro de la base de datos, le vamos a dar Control T. Le vamos a aceptar. Y por diseño de tabla, entonces la vamos a llamar T consultor. Enter, listo. Lo mismo la de producto. Aquí en esta tabla de productos, pues viene el código del producto, el nombre del producto y el costo unitario. Estas dos columnas las vamos a tener que pasar a la tabla de ventas porque necesitamos liquidar los costos. Entonces, pues ahí como
colocándolos en contexto de qué es lo que tiene la información y qué es lo que tiene las bases de datos y qué información es la que tenemos que hacer. Nuevamente le podemos decir insertar tabla, le damos a aceptar y la vamos a llamar de productos. De productos, enter, listo, categoría, control T, aceptar y la llamamos de categoría. Listo, grabamos, guardamos, cerramos y abrimos Power BI. Decimos que vamos a realizar un informe en blanco y él nos posesiona en la plataforma de Power BI. Pero como yo voy a hacerle unos cambios a las bases de datos, voy a cruzar datos, voy a hacer cálculos, o sea, lo que llamamos transformar la base de datos, entonces lo voy a hacer desde Power Query. Entonces, para irnos a Power Query, aquí por inicio, y aquí está la herramienta que dice transformar datos. ¿Todos van ahí o alguien se me quedó allí? Tatiana, Ahí está. ¿tienes instalado Power BI, Tatiana? Sí, sí. Bien. De aquí yo puedo cambiarme a Power BI, ¿cierto? Son las dos plataformas que siempre con las que yo voy a trabajar, ¿no? Pero por aquí es solamente como por revisar, porque cuando estoy trabajando por Power Query y para retornar nuevamente a Power BI tengo que decir aquí por inicio, decirle cerrar y aplicar, y esa es la forma correcta de devolverme a Power BI. Le voy a decir nuevamente aquí transformar datos, porque voy a subir todas las consultas aquí primero a Power Query. Entonces voy a empezar a conectar las bases de datos. Voy a hacerlo una por una. Yo las puedo subir todas, pero la voy a hacer una por una para repetir el proceso y poderlo mecanizar. Entonces, por aquí, por donde dice nuevo origen, este es el conector para las bases de datos de Excel. Conector para SQL, para otro tipo de bases de datos, ¿no? Para páginas web, etc. Entonces, como mis bases de datos son de Excel, entonces mi conector es un libro de Excel. Voy a la carpeta, busco la carpeta, y aquí está confecciones. Y ahí está confecciones original y le doy a abrir. Como todas las bases de datos están en un mismo archivo, yo las puedo subir todas, pero lo voy a hacer una por una para ir explicando. Todas estas las puedo subir. Son tablas las que tienen la barra de título azulito, ¿no? Por eso yo les coloco T, 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 T. Pero vamos a empezar a hacer la implementación despacio. Entonces, lo primero que voy a hacer es que a la tabla de venta le falta el nombre del consultor. Entonces voy a subir la tabla de ventas y la tabla de consultor. Subamos esas dos. Entonces, tabla de ventas y la tabla de consultor. Las vamos a seleccionar. Las otras son las hojas, ¿no? Se deben de trabajar con las tablas. Y ahí le damos a aceptar. Esto lo estoy haciendo desde Power Query. Bien ahí, compañeras.
Sí, señor. Tatiana, Carolai, Maye. Sí, señor, voy bien. Bien, ok, listo. Sí, señor, voy bien. Perfecto. Entonces ya tengo las dos bases de datos aquí en Power Query. ¿Qué debo de revisar cuando yo monto las bases de datos a Power Query, cuando las conecto? Primero, debo de mirar que los encabezados de la tabla queden en los encabezados de la base de datos queden aquí en el encabezado de la tabla, la que yo llamo la fila 0. Si no las monta aquí es porque a lo mejor antes del encabezado en su Excel hay una fila en blanco, han dejado un espacio, entonces no funciona. Siempre tienen que montarse los encabezados de la base de datos, tienen que quedar aquí en el encabezado de la hoja de la tabla, la que yo llamo la fila 0, o sea que ahí monto bien la tabla de ventas. Si yo reviso la tabla de consultor, también monto bien. Si en el ejercicio anterior de la clase pasada hicimos una con títulos y tuvimos que quitar los títulos y subir los encabezados, los que han estudiado, pues saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Bien. Lo segundo que hay que revisar es que esta base de datos tiene 20.000 registros. Una de las condiciones importantísimas a tener en cuenta para poder hacer un proceso bien de transformación es que las bases de datos no pueden tener totales de columna. Ese es un principio de estructuración que fue de lo primero que hablamos en la clase, en la primera clase. ¿Cómo hago para saber si esta base de datos tiene totales de columna? No deben de ir los totales porque si no la información se duplica. En el ejercicio pasado vimos que yo puedo voltear la base de datos. Aquí por transformar hay algo que dice invertir filas. Entonces volteo la base de datos, ¿cierto? Volteo la base de datos y aquí este es el último registro, o sea, no hay totales. No hay totales, ¿sí ves? Entonces, como ya revisé que no tiene totales, sino por aquí iría total y estaría totalizando, ¿no? Entonces, este paso lo voy a eliminar, que le digo aquí, filas invertidas, lo elimino. Y él vuelve y restaura la base de datos a su posición original. Si son bases de datos grandes y usted dentro del prealistamiento no revisó si la base de datos tenía totales, tiene que hacerlo porque ese totales le va a dar dolor de cabeza a usted presentando informe porque no le da por ningún dado los datos, porque se van a duplicar. Entonces, por eso es importante esto. Estamos revisando que esta base de datos, este IDE es de tipo número entero, ¿cierto? Aquí en el 123 tiene. Habíamos dicho que las columnas de tipo fecha se confirman, de tipo fecha, fecha del pedido, fecha de la factura se confirma de tipo fecha. Este número de la factura, por ejemplo, si son números muy grandes para que en la base de datos no pese tanto, yo las puedo convertir a texto, porque yo no voy a hacer ningún cálculo con el número de la factura, ¿sí? Entonces yo puedo coger esta base de datos, pesa menos en el almacenamiento de datos cuando los datos son de tipo texto, ¿no? Cuando son datos de tipo numérico, número decimal, ocupan muchísimo espacio de almacenamiento. Entonces yo puedo, en bases de datos grandes, todos estos detallitos son importantes porque ayuda a mejorar el diseño del informe. Entonces, esta factura lo catalogó como un número entero, pero yo le voy a decir, no, déjemelo como texto. Y le digo sustituir en la columna actual. O sea, ahí mismo. Y mira que él bota el número hacia la izquierda, ¿no? Pues eso lo hago porque yo no voy a hacer ningún cálculo con el número de la factura. ¿Sí? Cantidad lo voy a dejar de tipo entero. Número entero. Sustituir en la actual. Ventas COP también la voy a dejar de número entero.
Si a usted le toca dejar la decimal, porque así lo exige contabilidad, el financiero, pues entonces lo deja decimal. Pero mientras yo pueda pasar un decimal a entero, mejor, porque, vuelvo y repito, los números decimales son los que más espacio ocupan de almacenamiento. Entonces, en bases de datos grandes, darles este formato ayuda a aliviar el peso de la base de datos. Entonces le digo que es un número entero. El descuento es un número entero. Sustituir en la actual. Código también es entero, entero, ciudades de tipo texto y sectores de tipo texto. Bueno, o sea que ya esta base de datos quedó bien. Voy a revisar la de consultor. Es una base de datos muy pequeña. Bueno, otra cosa, volvamos aquí un momento a ventas. Otra cosa que vimos aquí por transformar, además de invertir filas, también podemos contar cuántos registros tiene la base de datos, estando en ventas, ¿no? En transformar le digo contar filas y entonces dice que tiene 20.017 registros. Pero eso es solamente informativo, entonces toca borrar el paso para volver a la base de datos normal, ¿no? Este panel de consulta de configuración o configuración de la consulta, yo lo oculto a veces para poder tener una mejor visualización de las columnas, pero si necesita, habíamos dicho que por vista dice configuración de la consulta y por ahí vuelvo y lo activo. Es importante, así como en las tablas dinámicas, pues es importante activar y desactivar la lista de campos, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, estaba parado aquí en el consultor, entonces este consultor tiene el código del consultor, el nombre del consultor. Este nombre del consultor lo voy a pasar a mayúsculas. En query debe estar o todo mayúscula o todo minúscula o mayúscula inicial, pero no pueden haber mayúsculas, minúsculas estandarizadas, ¿no? Porque en Power Query, cualquier fórmula que yo vaya a hacer, tengo que escribirla. Si la información está en mayúscula inicial, tengo que hacerlas en mayúscula inicial. Si está en mayúscula, la fórmula o la condición o lo que yo vaya a hacer, tendría que ir también en mayúsculas, todas. Entonces yo a veces no reviso, sino que le digo, déjenlas todas en minúsculas. Entonces aquí con botón derecho por transformar, ahí está. O lo dejas todas minúsculas, a todas mayúsculas o mayúscula inicial. Entonces le voy a decir mayúsculas. Ya, ahí la cambia, ¿sí? Muy fácil. Ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Tenemos la fecha de nacimiento y la fecha del contrato. Ya habíamos hecho un cálculo con esto, lo voy a repetir desde aquí. Quiero saber la edad y el tiempo que llevan laborando en la empresa. Entonces vamos a hacer un cálculo implícito que ya viene, que es una fórmula que ya viene preestablecida, no tengo que aprendérmela, solamente tengo que aprenderme son los pasos. Entonces voy a calcular la edad de cada uno de los consultores. Bien, el primer paso, vamos a duplicar la columna de fecha de nacimiento. Esa columna se duplica parándome aquí en el encabezado de la columna y con botón derecho le voy a decir duplicar columna. Él la pone inmediatamente al final. Con clic sostenido la voy a correr y la pongo al lado de fecha de nacimiento. Bien, le voy a cambiar el nombre. Me puedo parar aquí, le puedo dar F2 o con botón derecho cambiar nombre. Entonces coloquémosle aquí edad. Bien.
Ahora me voy a venir aquí, estando parado en la columna de edad, me voy a venir a transformar. Y aquí donde dice fecha, le voy a decir de antigüedad. Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso sería duplicar la columna y por transformar fecha le doy tipo antigüedad. Ahí hago un solo paso. Listo. Siguiente paso. Ahora parado en la columna, le doy botón derecho y por transformar le voy a decir que quiero que me haga ese cálculo en años, total años. Y aquí mismo, por botón derecho, transformar, le voy a decir redondear, solamente le digo que un decimal. ¿Listo ahí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún apoyo? ¿Lo pudieron hacer? Chicas, ¿me escuchan o no? Sí, señor. ¿Lo pudieron hacer o no? ¿O lo vuelvo a repetir? Cuénteme. Profe, yo por mi parte voy en línea con usted. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo mismo para la fecha de contrato, es lo mismo. Entonces voy a duplicar esta, botón derecho, duplicar columna. Botón derecho, cambiar nombre o con F2 y le voy a colocar aquí tiempo laborado. Siguiente paso, me voy por transformar fecha y escojo antigüedad. Oh, madre, la estaba llamando pero no me contesta. Bien, mami, estoy en clase ahorita. Eh, sí, mañana temprano. Está pendiente porque la he llamado y se no contesta ese teléfono. La llamé 2 veces esta mañana. Bueno, madre, ya hablamos más tarde. Bien, el siguiente paso es después de que le dije aquí antigüedad, entonces me voy aquí, botón derecho, y en transformar le digo que lo voy a cambiar en años. Pero aquí le voy a decir que lo voy a convertir en el número entero. ¿Sí? Bien.
Acuérdense que si hacen un paso mal, ustedes lo pueden borrar y lo pueden volver a hacer, ¿no? Pueden eliminar el paso y vuelven y lo hacen. Para llegar ahí a número entero, estoy todavía en fecha. Primero tuviste que haberle dicho por fecha, antigüedad, y luego aquí, y luego cambiarle el cálculo a años. Por transformarle tiene que decir en años. Tiene que decirle años. Tienes que darle, es que no le has dado de ti antigüedad, para dígale por transformar, para que transformar. Fecha, antigüedad. Ah, no, me coge la punta. Espérate, una habilidad de y ahora vuelve y le dices transformar. Ahora está que ahí lo cambié, esto fue como un número entero, ¿no? Entonces, ahora sí, luego le dice botón derecho, transformar. Y le dice año, ¿no? Y luego sí cambia lo de cero aquí. Bien. Listo. Bueno, parémonos en ventas, por favor. Y vamos a hacer el primer cruce de datos. Yo necesito pasar este nombre de consultor aquí a la tabla ventas porque aquí solamente tengo los códigos, que son estos mismos códigos. Entonces, para poderlos cruzar en Power BI tenemos que hablar de relacionar, o sea, de unir las bases de datos para poder cruzar datos, ¿no? Nosotros en Excel le decíamos, búsqueme este dato en el para la base de datos y él jalaba el dato, ¿cierto? O buscar X igual. Pero para aquí poder cruzar datos, yo tengo que unir las dos bases de datos a través de un campo en común. Entonces, el campo en común que hay entre ventas es el código del consultor y en la tabla consultor también dice código del consultor. Hay veces que no tienen el mismo nombre. Aquí puede decir código y aquí puede decir cédula NIT. ¿Sí? Igual se pueden cruzar porque es la misma información. Pero entonces lo que uno hace es darles el mismo nombre para no confundirse. O llámelo cédula aquí y póngale cédula aquí también, ¿ya? Que tengan el mismo nombre. Pero se pueden cruzar o se pueden relacionar así no tengan el mismo nombre. Bien, entonces yo voy a relacionar ventas con consultor a través del campo en común que es código de consultor. Entonces, para poder relacionar en Power Query, me debo de parar en la base de datos que estoy implementando. La base de datos que estoy implementando o la consulta que estoy implementando se llama T-Ventas. Entonces, me paro en T-Ventas.
Luego sí, para relacionarlas, entonces aquí por inicio, por aquí hay algo que dice combinar, ¿cierto? Y escogen la primera, la que dice combinar consulta. Entonces, de ese combinar consulta, me dice que yo estoy parado en la tabla de ventas. Y en el otro combo box, en esta caja, ahora escoge la tabla de consultor. Ya tiene las dos tablas que va a relacionar. Ahora falta es escoger el campo en común que las va a unir. Entonces, aquí está. Código del consultor, hago un clic y código del consultor, hago un clic abajo. Eso indica que esas bases de datos van a quedar unidas. Y él dice aquí que va a relacionar 20.017 registros. Entonces le da aceptar. Y él monta la tabla en la última columna. Él monta la tabla aquí en la última columna, ¿sí ves? Dice table, table. Entonces yo le voy a decir cuáles son los campos que quiero combinar. O sea, que quiero cruzar. O sea, que aquí voy a hacer como una especie de buscar B, pero mucho más rápido y sin ninguna fórmula. Entonces le voy a decir que a la tabla de ventas, de la tabla consultor necesito. Entonces, aquí en los dos, en el icono de expandir, le dice que quiero pasar el nombre, por ejemplo. Solamente el nombre. Y supongamos que usted necesita la fecha del contrato. Entonces necesita pasar esos dos. Entonces, como en Excel, pues desactiva los filtros y luego solamente filtra nombre del consultor. Debe quedar punteado solamente nombre del consultor y la fecha. Estos son dos, es como si yo hiciera dos buscar B, ¿sí? Que son los que voy a poner aquí en la tabla de ventas que vienen de la tabla consultor. Él dice que si quiero usar el nombre de la tabla, entonces le digo, no, no quiero usar el nombre de la tabla, solamente páseme los nombres de las columnas. Le doy a aceptar y ahí está, ¿sí ves? Ya tengo las dos. Tengo las dos columnas. Esos son dos buscar B. Eso es espectacular porque en bases de datos grandes, aquí estaríamos esperando en Excel que él terminara ya de cruzar datos, ¿no? Lo había dicho, lo bueno en Power Query es que yo puedo mover estas dos columnas y las voy a colocar al lado del código para que me queden bien. Pues para irle guardando como un orden a la base de datos, ¿no? Que quede el código del consultor, el nombre del consultor, la fecha del contrato. ¿Sí ves? A eso se le llama un cruce. Y es un cruce que se hace con un modelo relacional. El modelo relacional es la unión de dos bases de datos a través de un campo en común. La diferencia con respecto a Excel es que no utilizo fórmulas, ¿sí ves? No tengo que decirle, búsqueme esto allá y darle una cantidad de instrucciones, ¿no? Segundo, que el cruce se hace mucho más rápido. 20.000 registros lo hizo mientras yo pestañeé. Si fueran 1.000.000 sería mucho más rápido, ¿ya? Lo que yo no podría hacer eso en Excel. Ya lo he explicado varias veces. Bien, entonces ya tengo en la tabla venta, ya tengo el nombre del consultor. Ahora, yo necesito implementar aquí en la tabla de ventas, pasar el nombre del producto, y el costo unitario lo necesito, que está en la tabla productos. Entonces voy a subir la tabla o la consulta productos. Entonces nuevamente, por inicio, le voy a decir nuevo origen, libro de Excel. Abro la base de datos porque las bases de datos están en este archivo.
Y ahora voy a subir la tabla de productos. Porque necesito pasar el producto, el nombre del producto y el costo unitario. Entonces, le doy a aceptar y él sube eso a Power Query porque yo estoy trabajando desde Power Query primero. Ahí tengo. Reviso. Esto es de tipo entero, esto es de tipo texto y esto es de tipo, voy a decirle que es de tipo entero también. Si usted necesita trabajar con decimales, pues le deja los decimales, ¿no? Esa base de datos no tiene totales de columna. Perfecto. Entonces, necesito pasar el nombre del producto a ventas. Pero para poderlo pasar, tengo que primero relacionar ventas con productos y debo de relacionar con un campo en común. El campo en común es el código del producto que está en ventas y en la tabla productos también está el código del producto. Ese es el campo en común. Pero para poder hacer la relación me debo de parar en la base de datos que estoy implementando. La base de datos que estoy implementando es ventas. Luego, repitamos nuevamente por inicio, combinar, combinar consulta. Pues tengo la tabla ventas y de la tabla ventas le voy a decir que la voy a relacionar con la tabla productos. Bien, ahí están las dos tablas. Ahora, ¿cuál es el campo que va a permitir unir esas dos bases de datos? Pues el código del producto que está en productos y el código del producto que está en la tabla ventas. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Ahí quedaron relacionadas y él montó la tabla productos dentro de la tabla ventas. ¿Para qué? ¿Para qué la montó aquí? Pues porque yo aquí tengo que decirle cuáles son los campos que necesito de la tabla productos. Expando aquí, ¿cierto? Acá expando. Y entonces quito todos los seleccionados y le digo que voy a pasar el código, el producto y el costo unitario. Estos son dos buscar B en una sola. Solamente que es más fácil, más rápido. Mira, chum. 20.000 campos pasó para producto y 20.000 costos unitarios pasó. En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ahí. Entonces, lo mismo, voy a organizarlo un poquito. Voy a pasar por aquí. Voy a tapar esto. Voy a pasar por aquí el código del producto. ¿Qué quede? El código del producto, costo unitario. De hecho, podría pasar estas tres. Las puedo pasar que me queden después de la factura, del número de la factura. Entonces queda número de factura, código de producto, costo unitario, cantidad, la venta, el descuento, si ahí nos queda mejor organizada la base de datos, ¿no? Pues no es necesario de que se organicen, ¿no? Pero pues obviamente que yo tenga el código por acá y el nombre por allá, 50 columnas adelante, pues no es como fácil de dominar así o manipular bien la base de datos, ¿no? Entonces, se le da orden a las columnas. Todo eso es tiempo. Es tiempo, pero se hacen las cosas bien. Buenos diseños de informes. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bien. Me falta solamente pasar ahora, porque también me van a pedir un informe por la categoría, pero solamente tengo el código. Entonces,
me toca subir la tabla de categorías. Entonces, nuevamente, nuevo origen, libro de Excel. Aquí lo que hay que explicar, que ya lo había dicho, pues se pudo haber presentado el caso de que hubiera un archivo de confección, de categoría, un archivo de productos y un archivo de consultores, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que abrir archivo por archivo. Aquí los pude haber subido todos de una, pero lo hice despacio, una a una, porque están dentro de un mismo archivo las tablas. Entonces, los pude haber subido todos. Pero lo hice uno por uno para ir mirando bien el proceso y repetirlo para que ustedes lo mecanicen. Aquí está la tabla de categoría. Le voy a aceptar. Lo mismo, reviso. Siempre tienen que revisar que los encabezados de la tabla estén montados en el encabezado de la columna. Los encabezados de la base de datos estén montados en el encabezado de la tabla, en la fila 0 que yo llamo aquí. Aquí está bien, esto es de tipo entero y esto es ABC de tipo texto, ¿no? ABC de tipo texto. Aquí está. Bien. Voy a pasar el nombre de la categoría ventas. Entonces me paro en ventas porque ventas es la que estoy implementando. Entonces le digo nuevamente inicio, combinar consulta. Entonces voy a unir ventas con la tabla de categoría. Código de categoría con código de categoría. Le damos a aceptar. Él monta la tabla aquí al final y entonces le digo que de esto solamente necesito pasar el nombre de la categoría. Un buscar vejes a la velocidad de la luz y la puedo parar aquí. Bien. Perfecto, seguimos. Yo necesito calcular la venta neta porque esta fue la venta normal, pero cada venta tiene un descuento. Yo necesito hacer el informe sobre la venta neta porque este dinero no entró. Entonces, a esta venta le tengo que restar este descuento. Vamos a hacer un cálculo automático. Entonces, primero vamos a seleccionar ventas scope porque voy a hacer una resta. Como voy a hacer una resta, debo de coger el número más grande, o sea, las ventas scope. Y con control selecciono descuento. Ahora sí, aquí por agregar columna, por estándar, le van a decir restar. Y ya tengo el cálculo aquí, vean. Y también nombre. Y la vamos a llamar venta neta. Y la voy a colocar por aquí al lado del descuento. Yo tengo los costos unitarios que lo pasé de la tabla productos. Y en la tabla ventas tenía las cantidades. Entonces yo voy a calcular el costo unitario, ¿sí? Lo que hay que entender es que cada una de estas es una factura, ¿no? Cada registro es una factura. Entonces yo necesito calcular el costo de cada factura. Ya tengo la venta neta de cada factura. Para calcular el costo de cada factura, pues tengo que coger la cantidad que se vendieron en esa factura por el costo unitario.
Como es una multiplicación, pues no importa cuál columna escoja primero para hacerlo automático. Entonces voy a escoger costo unitario y con control cantidad. Y nuevamente por agregar columna en estándar le voy a decir ahorita multiplicar. Y aquí le digo, le cambio el nombre. Total costo. Y la corro al lado de venta neta. Todo lo que yo vaya haciendo va quedando en el panel de pasos. Aquí, miren, todo lo que yo vaya haciendo va quedando aquí. Todo él lo va grabando aquí, una grabadora de macros. ¿Sí? Por ahora la voy a ocultar. Bien, ahora necesito calcular la utilidad. Pero yo también lo puedo hacer. Ese cálculo automático que estamos haciendo es cuando yo selecciono dos columnas, ¿cierto? Y me puedo venir por acá, por agregar columna y decirle, este es sumar, multiplicar, restar, dividir, ¿no? Pero si usted no la quiere hacer por ahí, puede hacer una columna calculada común y corriente. Por ejemplo, la utilidad es utilidad bruta, venta neta, menos el total de los costos, ¿cierto? Entonces voy a decirle agregar columna y le voy a decir columna personalizada. También la puedo hacer por aquí. En caso de que sean dos columnas o más de dos columnas o una fórmula que sea más compleja, pues ya por aquí no me sirve, porque por aquí solamente es cuando yo cojo dos columnas y necesito sumarla, restarla, multiplicar o dividir. ¿Ya? Pero por aquí, por agregar columna, por columna personalizada, entonces yo puedo hacer un cálculo. Entonces, esta columna la voy a llamar utilidad bruta. Y la utilidad bruta, pues es igual a la venta neta. Entonces vengo aquí, le digo venta neta, menos, que es el mismo guión de Excel, menos menos el total de los costos. Aceptar. Por allá sobre las últimas clases vamos a hacer unos ejercicios con inteligencia artificial, pero es bueno conocer todo esto, de dónde viene, cómo lo hace, ¿cierto? Para que ustedes también sepan de dónde es que provienen las cosas. Cuando yo hago un cálculo por aquí, por agregar columna personalizada, lo que tiene que tener en cuenta es que él no define bien la columna. Mira, no la define bien. No se sabe si es de sal o si es de azúcar, porque pone ABC 1, 2, 3. Si usted la deja así, yo con esta columna no puedo hacer cálculos en Power BI y me sale error porque no la reconoce como número. Entonces tengo que darle bien el formato. Todo tiene que tener mucho cuidado. A mí me pasa, a mí se me olvida y yo me voy a poder ver, pero yo ya sé que cuando me sale el error es porque se me olvidó cambiarle el formato a la columna. Entonces aquí tengo que decirle 1, 2, 3. O si es de texto, pues entonces la deja de texto, pero no puede tener los dos formatos a la vez ahí dentro de la misma columna. Bueno, voy a hacer
Voy a dejarla aquí al lado de total costo. Voy a hacer ahora un filtro. Bueno, digamos que hasta allí va lo que yo tengo que hacer. Pero resulta que de toda esa información que viene allí, a usted solamente tiene que hacer un informe de 5 productos. O sea que no tiene que hacer el informe de toda la base de datos, ¿no? Entonces aquí es donde entra el término de consulta. Yo no, esta base de datos, por ejemplo, no la voy a bajar a Power BI, la voy a deshabilitar. Entonces, esta de categoría, démosle botón derecho y le quito el habilitar carga. Quiere decir que ahorita que yo me pase a Power BI, él no baja esta base de datos a Power BI. La tabla de productos tampoco la necesito en Power BI. Le quito el habilitar carga. Y la tabla de consultor tampoco la necesito porque ya tengo los nombres de los consultores, los productos y las categorías, ya las tengo en la tabla de venta porque ya hice unos cruces. Entonces le quito el habilitar carga. Bien. Pero de esta consulta principal, resulta que a usted le toca hacer un informe, pero no de todos los productos que tiene la empresa, porque usted maneja determinada zona y entonces va a preparar un informe de su zona. Entonces aquí es donde entra el término de consulta, ¿no? Entonces yo a esta base de datos principal le voy a sacar un hijo, le voy a sacar una copia. Ya lo habíamos hecho, pero lo estoy repitiendo para retomarlo porque yo sé que en las primeras clases a uno no se le queda. Entonces aquí le doy botón derecho y le digo que me saque una copia por referencia. Esa copia que voy a sacar por referencia quiere decir que queda vinculada con la tabla de ventas y la tabla de ventas queda vinculada con la fuente de Excel. O sea que si hay un dato que cambia en la fuente de Excel, en el archivo de Excel, cuando yo le dé aquí a actualizar, entonces me cambia ventas y me va a cambiar la consulta que voy a hacer. Entonces voy a sacar una copia por referencia. Y aquí yo le voy a cambiar el nombre a esta consulta. Y entonces la voy a llamar Info José. Usted le pueden colocar su nombre. Info José. O sea, este es mi informe. ¿Sí? Bien. Pero ahí tengo una copia exactamente igual a la de venta, ¿cierto? Entonces aquí es donde viene la magia de esto, porque yo le voy a decir que solamente los productos que yo voy a presentar son los que yo tengo a mi cargo. Y le decimos cargar más. Y entonces le voy a decir que solamente quito seleccionar todo y solamente voy a hacer un informe de blusas batas, blusas camisas, camisetas polos y chaquetas. Bueno, sí, eso es todo. Bueno, dejemos estos 5, estos ahí, estos 5 que están ahí, blusas batas, blusas chaquetas, camisetas polos, chalecos, chaleco, chaqueta y chaquetas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 productos, ¿cierto? Sí. Bien, le doy a aceptar. Perfecto. Entonces yo ya tengo el informe de todas las líneas que yo manejo. A mí no me interesan las otras líneas porque no me corresponden. Vayámonos por transformar y digámosle contar filas. De 20.000, mi informe quedó en 8.980. 8.980 filas o 8.980 registros, ¿no? ¿Cuántos me quité? 12.000 registros, que es lo que tiene la base de datos principal. La base de datos principal tiene 20.000, ¿no? Voy a borrar el paso. Entonces, la magia de Power Query
es que usted puede hacer el alistamiento de los datos y luego puede decidir qué información es la que usted quiere bajar a Power BI. En esta quedaron los 20.017 registros que hay, ¿cierto? Pero a esto le saqué un query, una consulta, una copia. Eso es el término de query, es un hijo, es una consulta de una matriz principal. Pero en este query yo le quité un montón de información que no me correspondía. O sea que yo voy a trabajar es con InfoJose. Entonces, esta tabla de ventas también la voy a deshabilitar. Le quito habilitar carga. Entonces, mira que ahorita que baje la información, solamente él va a bajar esto. ¿Qué logro con eso? Que Power BI no se sature de información que no tiene nada que ver con los informes que yo voy a presentar. Ahora, puede que en otro informe me digan, no, pero es que yo necesito hacer un informe de todo. Entonces vuelve y la habilita y baja la principal, ¿no? Pero digamos que aquí en este caso, el enfoque es el suyo porque usted necesita es presentar un informe de sus líneas, las que usted maneja. Y es donde realmente viene el poder de esto para no tener que utilizar Power BI con toda la información innecesariamente para hacer un informe. Ya está listo. Entonces simplemente le voy a decir por aquí, por inicio, le digo cerrar y aplicar. Y mira que aquí solamente tengo la base de datos de la consulta con la que yo voy a trabajar. Me paro aquí en forma de tabla. Y ahí están los datos con los que yo voy a hacer mi informe. Esa es la primer parte de un proyecto. Ahora bases de datos que de pronto no hay que hacerles todo esto que estamos haciendo, ¿no? Porque ya viene el nombre, viene la ciudad, vienen todos los datos, ya está la ventaneta, ya está ya están los préstamos, están las devoluciones, está todo lo que usted necesita, entonces no necesita hacerle gran cosa, pero no importa. Suba la query de todas maneras, ¿no? Así la tenga que bajar, porque de pronto posteriormente necesitarías hacer de pronto consultas específicas, entonces la tienes desde query y la puedes manipular, sacar copias, ¿no? Bien, entonces, vuelvo y repito. En un proyecto, lo primero que hay que hacer, en un proyecto para hacer un informe, lo primero que hay que hacer es alistar las bases de datos o la base de datos si es una sola. Se sube a Power Query, se revisa, se arregla, se separa, se cambia, se pone en mayúscula, minúscula, ¿sí? Puedes hacer algunas fórmulas, algunos cálculos. Si alista, si es toda la información, pues entonces la baja directamente a Power BI. Si no, saca una copia y filtra solamente sobre lo que usted necesita. Y baja solamente la consulta que usted filtra o a la cual usted pues le saca una copia para específicamente hacer su informe personalizado. Todo ese es un paso. Y es el paso más importante. Porque el problema de los usuarios es que no saben alistar datos. No saben arreglar bases de datos. No saben implementarlas, solucionar algo que le haga falta, que necesito separar, que necesito unir, que necesito montar esto aquí, que dentro de este código necesito colocar esto para que en el informe me aparezca. O sea, hay miles de necesidades, ¿no? Como puede que haya un informe donde no necesite hacerle nada. Entonces, dichoso porque usted no hace y no bajar y listo, ya. Porque ya está toda la información, ¿no? Pero no siempre es así tan, pues tan de
las de papaya que le llegue a uno todo así de fácil, ¿no? Bueno. Siguiente paso. Yo necesito hacer dos cosas aquí importantes en un proyecto. Ya habíamos dicho que para el informe, bueno, lo que tenemos que enfocarnos que el informe lo vamos a hacer sobre ventas netas, ¿no? O sea, el informe lo vamos a hacer sobre venta neta, pero yo puedo hacer un informe de costos, yo puedo hacer un informe de descuentos, ¿no? Sí, de lo que le pidan. Pero en este caso vamos a empezar haciendo un informe sobre las ventas netas. Ventas netas por producto, ventas netas por ciudad, ventas netas por consultor, ventas netas por categoría, ventas netas por año, por mes, etcétera. O sea, vamos a hacer un tablero donde mi perfil va a ser ventas netas y lo voy a analizar bajo diferentes ángulos, ¿no? Entonces, claro eso. Entonces, a esta columna de ventas netas, también vamos a trabajar sobre costos, pero inicialmente vamos a trabajar con ventas netas. La clase hoy la voy a hacer sobre ventas netas. Entonces, a ventas netas le tengo que hacer las medidas, las fórmulas, porque con esas medidas o con esas fórmulas es que yo voy a hacer las tablas dinámicas aquí. Habíamos dicho que todo lo que yo haga aquí son tablas dinámicas. Todo lo que yo haga aquí es una tabla dinámica, agrupa, ya sea una gráfica, sea una tabla, sea una matriz, ya por ahí vimos ejercicios de eso en las primeras clases. Si ustedes han estudiado, me entienden un poco más hoy el tema de lo que les estoy hablando. Por eso les decía en el comienzo, este curso es muy técnico, hay que estudiarlo, hay que amasarlo y lo vuelvo a repetir. Porque yo sé que uno con una clase, a uno no se le va a quedar todo ese proceso que uno hace, en una clase no se le queda a uno. Por eso lo he repetido varias veces. Bien, entonces, ya habíamos dicho que en un proyecto hay que crear una tabla que se llama medidas para guardar todas las fórmulas que yo necesito, que son las que voy a utilizar aquí. Entonces, eso lo puedo crear por acá por inicio y por acá por donde dice introducir datos. Aparecen en tabla que les queda como mejor. Activen la tabla, vista de tabla y por inicio le van a decir introducir datos, ¿sí? Activen aquí el icono de tabla y le dicen aquí introducir datos. Entonces, esta es una tabla, pero en este momento yo no voy a crear una. Haga de cuenta que yo voy a crear aquí un Excel chiquitico, ¿sí? Sino que la diferencia es que aquí yo sí le puedo decir qué columnas y qué filas voy a usar. En Excel me aparecen de una vez 16.384 columnas por 1.048.576 filas. En cambio que aquí yo puedo hacer tablas en Power BI, dentro de Power BI que se llaman tablas internas, ya dentro de este ejercicio lo vamos a usar. Pero ahorita no voy a hacer una tabla, voy a crear una tabla vacía para que me quede como una especie de carpeta. Entonces no creo columnas ni nada, solamente vengo aquí donde dice nombre de la tabla, lo hice por aquí. Me paré aquí en modo tabla, que es más fácil, y por inicio le dije introducir datos, ¿sí? Y aquí en introducir datos, entonces le voy a decir que esta tabla se va a llamar medidas. Y cargar. Y ya la tengo aquí, miren. Acuérdense de siempre recoger lo que no estén trabajando. Si usted abre aquí, si abre acá y abre todo lo que es, usted se enloquece aquí en este panel. Usted tiene que cerrar lo que no esté trabajando. Mire, mire que es más fácil de identificarlo aquí. Entonces, aquí en medidas, voy a hacer una medida, una fórmula, ya habíamos dicho que una medida es una fórmula, donde yo voy a totalizar
toda esta columna de venta neta. Toda esta columna la voy a totalizar. Entonces lo hago con una fórmula, que aquí no se le llama fórmula, sino una medida. Y esa fórmula o esa medida es la que voy a utilizar aquí en las visualizaciones, en las tablas dinámicas. Bien, entonces me paro aquí. Entonces la medida se va a llamar botón derecho, nueva medida. Entonces, esa medida la voy a llamar total ventas netas. Es igual. Así va, ahora viene el cálculo. Así se va a llamar la medida. O sea, la fórmula se va a llamar total ventas netas. Ahora, a esa medida, a esa fórmula, voy a utilizar una función como la de Excel. Suma, promedio, contar, índice, concatenar, suma. Entonces voy a sumar. Entonces, como está en inglés, son funciones DAX, vienen en inglés. Entonces, es la función sum. Entonces, de esta función sum, ¿qué voy a sumar? De la tabla info José siempre se nombra la tabla. Porque usted puede tener en un proyecto 10, 12, 15 tablas. Cuando usted coloca la tabla, entonces él solamente filtra esa tabla y no ve la más información. ¿A qué conlleva eso? Pues a que no me equivoque, no vaya a escoger un campo de otra tabla que no pertenece. Entonces, de info José yo necesito la columna de venta neta. Ahí estoy sumando toda esa columna. Es lo que yo hago en ese, es decirle, súmeme de A5 hasta A5000, ¿no? Aquí no. No, como aquí no se trabaja con referencia, se trabaja es con el nombre de la tabla y el nombre de la columna de la tabla que estoy trabajando. Ahí le puedo decir aquí confirmar o le puede dar enter, que él cierra el paréntesis. Listo. Bueno. Habíamos dicho que aquí no se ve el valor, ¿no? En la medida no se ve el valor. Este valor que, pues, por lo menos sé que voy por buen camino porque él me pone una calculadora. Esa calculadora, pues, indica que ahí hay un número, ahí hay un cálculo. Y ese cálculo lo voy a colocar es aquí, ahorita cuando estemos colocando la visualización, estemos realizando las visualizaciones. Bueno, ahora las tres medidas básicas que hemos manejado. Ahora voy a colocar la cantidad de ventas. Pues cada una de estas es una venta. Esta es una venta, esta es otra venta, esta es otra venta. Cada una es una venta. Entonces, con la función contar es una función financiera, estadística, perdón, que lo que hace es contar celdas de tipo numérico. Yo le puedo decir que me cuente la venta, que me cuente el descuento, que me cuente la cantidad. Él va a decir, aquí hay un número, dos números, tres números, cuatro números. O lo mismo aquí, si cojo la misma esta, un número, o sea, una venta, dos ventas, tres ventas, cuatro ventas. Porque la función contar lo que hace es contar celdas que tengan números. Dice, aquí hay un número, dos números, tres números, que equivale a decir una venta, dos ventas, tres devoluciones, cuatro devoluciones, o cinco llamadas, seis llamadas, siete llamadas, ocho llamadas, etcétera. Entonces, en este caso son ventas. Entonces, voy a hacer una medida que me cuente y voy a utilizar la misma columna venta neta para no trabajar con tanta columna. Entonces, aquí nuevamente, botón derecho, nueva medida. Le voy a decir aquí cantidad de ventas. Cantidad ventas. Netas. Es igual a la función count. Contar. Están en inglés.
Son las mismas funciones de Excel, pero aquí están es en inglés y aquí se llaman funciones DAX, D-A-X. ¿Qué voy a contar de la tabla InfoJose? Voy a contar la misma columna, venta neta, pero puedo coger cualquiera que sea numérica, le doy Enter y ahí tendría esa medida. Bien. Ahora voy a sacar un promedio de venta. Entonces aquí, botón derecho, nueva medida, promedio de ventas netas. ¿Ah? Te lo voy a dejar ahí. Ah, sí, yo pensé que me había que volver. Sí. Es que la próxima la puedes dejar bien acá. Ah, bueno. Ah, venga, le abro, sí. La 3:45. Promedio de ventas netas es igual. Entonces, promedio es average, promedio. ¿A qué le voy a sacar promedio? De la tabla InfoJose de la venta neta. ¿Sí? Bien, le doy enter o la confirmo acá. Esta columna 1, como él pensaba que íbamos a crear una tabla de datos, entonces simplemente le voy a decir aquí en los tres punticos, eliminar del modelo. Entonces tengo tres medidas. Bien. Voy a totalizar ahorita los costos. O sea, yo ya hice tres medidas donde de venta neta la sumé, conté y promedié toda esta columna. Ahora voy a hacer medidas para costos. Voy a sumar todos los costos y a promediar los costos. Entonces, me paro aquí, botón derecho, nueva medida, y le voy a decir total costos. Es igual a la función sum de la tabla InfoJose
pero ahora cojo el total de los costos. Enter. Ahora voy a sacar el promedio. Botón derecho, nueva medida, promedio costos, prome costos. Es igual average info Jose, pero en total costo. Bueno, en un proyecto, usted va a hacer muchas medidas. Porque si usted va a presentar un informe de IVA, de retención, de ICA, de ventas, de presupuesto, de lo que sea, sobre la columna que usted vaya a trabajar de cálculo, le tiene que hacer fórmulas. Entonces, esas medidas, primero hay que organizarlas dentro de una tabla de medidas, que ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces para saber cómo creo la tabla de medidas y cómo van las medidas dentro de esa tabla de medidas. Ahora, dentro de las tablas de medidas yo puedo agrupar las medidas para poderlas localizar más fácil, porque si usted tiene medidas para ventas, medidas para descuentos, medida para el IVA, medida para la retención, medida para cualquier cantidad de columnas, pues usted va a tener un montón de medidas y a la final, cuando necesites buscar una medida, te vas a demorar mucho. Entonces yo puedo a su vez dentro de la tabla medidas hacer carpeticas y clasificar las medidas de acuerdo a lo que yo esté haciendo. Entonces yo voy a hacer una carpeta para dejar las medidas de ventas aparte y otra carpeta para dejar las medidas de costos aparte. ¿Cómo hago eso? Entonces, me voy a venir aquí al diagrama de relación de modelo y me voy a parar en cualquiera de las medidas de ventas. Voy a agrupar primero, voy a organizar las medidas de ventas. Entonces aquí en total ventas netas, por ejemplo, que es la medida, me voy a parar ahí. Y en este panel de propiedades, me vine por acá, me vine por acá. Por vista de modelo, me paré aquí en total ventas netas. Y ahora aquí en el panel de propiedades voy a bajar. Y por aquí dice carpeta para mostrar. Entonces le voy a colocar la M de medidas, M ventas la voy a llamar. El nombre es cualquiera, el que usted le quiera dar. Entonces mira que él generó una carpetica y dentro de esta carpetica metió la medida donde yo estaba parado. ¿Sí ves? Bien. Ahora va a coger prome costos con clic sostenido y lo descarga encima de la carpeta. Va a coger cantidad de ventas netas y la descarga encima de la carpeta. Entonces, dentro de la carpeta M ventas quedó cantidad de ventas, promedio ventas. Ah, este promedio costos no es. Este me equivoqué. Bueno, ahorita lo corregimos. Era este promedio costos aquí. Entonces, debe haber quedado cantidad de ventas netas, promedio ventas. Cambiémosle el nombre a este que diga también promedio ventas netas. Promedio ventas netas. Ahora voy a crear una carpeta para los costos. Entonces me paro en total costos y en el panel de propiedades, donde dice carpeta para mostrar, la va a llamar M costos.
Y ahora sí cojo este promedio costos y lo descargo encima de M costos. Ahí me quedaron aparte, ¿sí ves? Entonces me quedaron las medidas de costos en una carpeta y las medidas de ventas en otra carpeta. Eso es el éxito de un proyecto, que usted lo trabaje organizado. Si usted lo trabaja ahí a la mansalva, cuando usted vaya a buscar una medida, se va a demorar más de media hora buscando una medida. Que necesita modificarle, cambiarle el porcentaje, que agregarle no sé qué. Entonces, es muy importante todo esto que estamos haciendo. Eso le da orden al proyecto. ¿Bien ahí o no? Sí, señor. Bien, perfecto. Una vez las organice, entonces salgo de aquí. Me salgo aquí a tabla. Y yo ya podría hacer un tablero con esas tres medidas. Bien. Entonces, nos vamos aquí para vista de informe. Voy a cambiarle el ancho al lienzo y el alto. Entonces, aquí en formato, configuración del lienzo. Le voy a decir que quiero un tamaño personalizado de 1700 píxeles por 850 píxeles de ancho. Quiero que todos los elementos que ponga no me aparezcan con el fondo blanco. Entonces aquí por ver, abro aquí este panel aquí y vengo acá donde dice personalizar tema actual. Y en elementos visuales, activo toda la transparencia. Le voy a aceptar. Listo. Bien. Vamos a hacer el encabezado. Esto lo vamos a llamar panel de opciones. Pero aquí hay otro así. Sí. ¿No? 1750 medio. Resultado. Pero entraste por configuración del lienzo. Combinación, que viene. ¿Alto? Ah,
Bien, entonces esta página la vamos a llamar panel de archivos o menú. Yo siempre la llamo menú. Menú. Y vamos a insertar el encabezado. Entonces podemos insertar un cuadro de texto. Mire que aparece sin fondo, ¿no? Por cuadro de texto, ¿no? Insertar cuadro de texto. Entonces le voy a dar un color al fondo por tamaño y estilo. Fondo. Fondo. Le pongo el color. Y le quito la transparencia, porque todos quedan con transparencia. Le hago el título. Le cambio el tamaño aquí, por ahí a 32. El color de la letra blanco. Distribuciones, el gancho limitada. Panel de archivos. Yo le puedo insertar, por ejemplo, una forma. Por forma, ¿no? Línea. Ahora, teniendo seleccionada ahí la línea, tamaño y estilo, el fondo, el fondo, el borde. Bueno, realmente no quería cambiar el fondo, quiero cambiar es el color de la línea. Borde, pero la quería colocar como un rojo. Pero no me da. Ah, no, este es el borde, no, este no es. Esta línea.
está el estilo de la forma, seguro. Para cambiar el color a la línea como tal, es por acá, es por estilo de forma y aquí el rellenar. Le cambio el color. Bueno, ahí debe haberme cambiado el borde. Cambio. Bueno, son adornos ahí que hay que aprender a manejarlos, ¿no? A colocarlos. Ahí les doy una pequeña idea de pronto el color de la empresa, etcétera. Bueno, bien. En visualización, escojamos este gráfico de anillos. Entonces, a ese gráfico de anillos le voy a colocar por los datos. Voy a escoger, por ejemplo, la ciudad. Y de medidas viene la medida. Total ventas netas. Ahora las arreglamos. Ahora un gráfico de área. El sector. Y total ventas netas. Podríamos escoger otro un poco más pequeño. Podríamos escoger mejor productos. Todos son sobre ventas netas. La medida siempre va a ser ventas netas. Lo que cambia es de la tabla InfoJose la columna de texto que vaya a trabajar, la ciudad, el producto, el consultor, el año, el mes, ¿sí? Ahora voy a hacer este gráfico. El consultor. Nombre del consultor. Y la medida
¿Ok? Grabémoslo. Guardar. Más opciones. Examinar. Y lo graban en la carpeta donde está la base de datos. Informe, ventas, José. Bien, salimos a descanso 10 minuticos y ya retornamos.